Escuchas Borinquen Radio, la cadena de noticias de más sólida señal en todo Puerto Rico. Borinquen Radio. Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y nuevamente estamos por aquí en Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés acompañándoles y vamos a hablar un ratito aquí con el doctor Raúl Tortolero desde México, doctor en Derechos Humanos y presidente de la Nueva Derecha Hispanoamericana desde México. Así que bienvenido, amigo. ¿Cómo estás, estimada Adaitza? Buenas tardes a tu auditorio. Gracias por la invitación. El tema promete porque, de hecho, ayer estuve en un foro donde había más de 100 personas desde Chile bien preocupados por lo que está pasando. Hablaban de fraude, hablaban de arrestos anoche, hablaban de todo lo que estaba pasando, de hackers. Estaban preocupados de cómo estaban a una de las ciudades donde iban a votar en contra de la posición de Boric. Entonces a ellos pues les estaban bloqueando el paso. A los que iban a votar a favor hasta les estaban ofreciendo bebida, comida gratis, música, baile, botella, todo, ¿verdad? Para ellos. Así que hoy vamos a hablar de Chile. El fin de la democracia llega a la dictadura progresista y cómo ellos tienen ahora, dentro de un par de, ¿qué? 2, 3 días, el día 4, ¿verdad? Unas votaciones bien importantes con relación a la Constitución. Así que dejo los micrófonos contigo, Raúl. Sí, muchas gracias. Bueno, lo que se va a realizar el domingo en Chile es una votación a ver si la gente aprueba o rechaza esta propuesta de nueva Constitución. La mayoría de las encuestas, la verdad es que dicen que la gente está por un rechazo, pese a que Gabriel Boric acaba de llegar al gobierno y supuestamente tendría que tener pues mucha popularidad todavía porque pues es un recién llegado, todavía no comete todos los errores que realmente va a cometer, pues no tiene una popularidad muy alta, está como por el 30%, 35%, y eso en la mayoría de las encuestas. Y por lo mismo, pues viene la votación también con un sentido de rechazo de la mayoría de la gente, ¿no? Hay inclusive videos en los mercados de Chile donde se hacen entrevistas, 100 entrevistas así con la cámara siguiendo al entrevistador y vemos que la mayoría de la gente sí vota por un rechazo, sí va a votar por un rechazo, ¿no? Son sondeos previos a la votación del domingo, pero me gustaría pues que la gente pudiera conocer un poco más del sentido de esta nueva Constitución, porque realmente es muy grave, pero pienso que esta Constitución, en el remoto caso que sí se aprobara, sentaría un antecedente, un precedente totalmente negativo de lo que sería la primera Constitución de una dictadura progresista que no hay realmente en el mundo. Hemos vivido ya muchas dictaduras comunistas, por desgracia, pero esta es de un tipo diferente. Ya no sería una Constitución que avala el partido único y la dictadura en un sentido de marxismo clásico, sino que ya está, digamos, promoviendo una serie de antivalores, de lucha contra el cristianismo, contra la vida, contra la familia natural, etcétera, que entran dentro de lo que es el progresismo. Sería, digamos, el marco legislativo ideal para ejercer una dictadura del progresismo. Por eso es que escribí un artículo en donde hablo de pues, el fin del liberalismo clásico, el fin del Estado de Derecho en un sentido de liberalismo clásico y el paso de esto al progresismo. Oye, Raúl, es tan grave que hasta Vladimir Putin, antes de la guerra de Ucrania, no me vengan a hablar de la guerra de Ucrania, antes de eso, él hizo varios discursos en podios ahí parados, hablando de todo lo progresista y hablando barbaridades, por no decir la palabra soeces aquí, de lo que él entendía que estaba pasando en el globalismo y que con él no contaban y que con Rusia no contaban, etcétera, etcétera. O sea que es evidente que esto es algo único y desastroso porque todo el mundo va a copiar. Eso va a ser un copy-paste. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, una de las cosas que suceden y que yo describo más a fondo en un artículo que se intitula Nueva Constitución de Chile, : la borrachera del marxismo posmoderno. Esto lo publiqué en un medio que tiene su sede en Miami, que se llama Pan Am Post, donde escribo bastante. Pan Am Post, muy, muy bueno. Te lo recomiendo que lean el artículo completo ahí. Pero digamos, una de las cosas que están haciendo es que estos prosélitos, esos
gente cercana de Boric, que tiene la misma ideología, están dejando, digamos, solamente un 23% de la constitución anterior, que se le llama la Constitución de 1980. Es una constitución equilibrada, pero estas personas que más bien son desequilibradas piensan que la anterior hay que destruirla y solamente dejar las ruinas, porque es una constitución que asocian a Pinochet, como si la constitución de las épocas de Pinochet avalara el aborto, avalara el supremacismo indigenista, el supremacismo LGBT, el supremacismo feminista, el supremacismo negro, los microestados dentro de un gran estado, etcétera, etcétera, como si lo avala esta nueva constitución de Chile. O sea, lo primero que hay que decir es que estos señores, pues, por decirlo menos, son polpotianos, en alusión a Pol Pot, que tiene sus raíces también, por supuesto, en la revolución cultural china. Es decir, quieren empezar de cero. Todo lo que ven, toda la herencia del liberalismo clásico, las libertades, los derechos humanos, no les gustan, o sea, les parece que hay que quitar todo. O sea, no quieren dejar piedra sobre piedra. Es una actitud psicológica realmente adolescente, de que no están de acuerdo nada de lo enfermiza. anterior. Sí, hay que destruir todo. Ellos son tan inteligentes, tan brillantes, que van a inventar el mundo, pero partiendo de cero. O sea, por eso la constitución anterior hay que borrarla totalmente. Antes bien hay que decir que cuando menos Chile sigue siendo un país, ¿no? Aunque ya lo siguiente de ser país es que ya le cambiaron todo. Ya no es una república normal como lo ha sido ahora. Ya tienen aquí varias características diferentes que ahorita voy a ir entrando en detalles, pero lo primero que hay que decir es que estos señores quieren hacer una revolución legislativa y quieren barrer con todo lo previo para inventar un mundo nuevo para Chile, como si todo lo anterior, absolutamente todo, fuera incorrecto. Ellos son tan inteligentes, son tan brillantes, que son capaces de proponer un nuevo país inventado desde la nada, ¿no? Así de plano. Y, por ejemplo, esto también, por supuesto, encuentra también sus raíces, además de la Revolución Cultural China, que fue el borrar de las tradiciones, el borrar de las religiones, el culto a la personalidad de Mao y también el perseguir a los opositores. Esto es la herencia de la Revolución Cultural China, que dejó además, dicho sea de paso, 15 millones de muertos solo en el periodo de 1966 a 1976, cuando ya muere Mao. Y también tiene sus raíces este tipo de revoluciones legislativas radicales en la Revolución Francesa, por supuesto, donde hay un gran carácter anticristiano, antiteísta, anticlerical, antirreligioso, ¿no? Estamos hablando de 1789, pero todavía vemos las repercusiones de esta revolución también en Hispanoamérica y señaladamente en Chile, donde las manifestaciones del supremacismo feminista, como ya lo hemos comentado anteriormente, han quemado iglesias, han destruido iglesias, solamente pues porque le atribuyen a la Iglesia Católica todo lo que se les ocurre, el patriarcado, el machismo, que Dios hace de las mujeres unas esclavas, no metas tus rosarios en mis ovarios, saca de, ¿cómo dicen? Bueno, cantidad de expresiones que son unas barbaridades que mejor no voy a repetir. No, y entre lo que estabas hablando, cuando hablas del culto a la personalidad, rápido me pasó por la mente el presidente de Corea del Norte, que es así. Claro. Y entonces cuando hablas de las iglesias, me tengo que recordar de Nicaragua. O sea que uno allá en el área de Oriente y algo bien cerquita aquí en Latinoamérica, eso es lo que estamos viviendo. Están a lo loco, están al garete, a ver quién es más desastroso. Te lo aseguro que si esta constitución chilena nueva saliera en algún momento aprobada, porque lo previsible, con las encuestas en la mano, es que van a rechazar esta constitución, pero no se van a quedar tranquilos, están en el poder, tienen el gabinete, tienen el presupuesto y van a buscar la forma de aprobarla de una forma u otra, por un camino u otro. Esto es lo peligroso, o sea, yo no celebraría mucho si no sale aprobada, porque todavía van a venir más cosas. Pero bueno, ya entrando en concreto en los temas específicos, fíjate, por ejemplo, en el artículo 1, ya desde el artículo 1 ya es un desastre, porque claro, como todo lo que es el progresismo, y si me permites, como todo lo que es el diablo, siempre se presentan como algo atractivo. O sea, el diablo nunca va a llegar a decirte, soy horrible, te voy a destruir. Siempre va a llegar a presentarse contigo de una forma atractiva, seductora, perfumada, bonita, tersa, a presentarse como algo positivo. Igual que esta constitución, por ejemplo, en el artículo 1, inciso 1, dice, se define a Chile de esta manera. Chile es un estado social
y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Bueno, ya estas 4 cosas ya son un verdadero problema. O sea, y apenas estamos en el artículo 1, inciso 1. Imagínate. Ellos van al globalismo con todas. Sí, sí, o sea, el marxismo posmoderno en su máxima expresión va a sentar un precedente para que lo imiten en todos lados, te lo aseguro. Si no toda completa, muchos de sus artículos. Por ejemplo, esta cuestión de definir al país como plurinacional podría parecer simpático cuando no hasta incluyente. Dices, bueno, pues sí, qué bueno, ¿no? Pero es muy peligroso decir que hay naciones dentro de una nación. Es muy peligroso porque es crear el marco legislativo para que haya microestados. Y esos microestados, cuando están validados desde el artículo 1 de la Constitución, van a poder hacer lo que quieran. Entonces, esto es muy peligroso, ya ahorita voy a desglosarlo, pero cuando dicen plurinacional, dicen, están admitiendo que hay naciones dentro de la nación. La nación es Chile, pero hay naciones. Y esas naciones, pues, son los mapuches y las etnias que tú quieras, las que sean, las que están allá, no importa, las que sean, como quiera, tienen, digamos, el mismo nivel, el mismo estatus constitucional y van a decir, bueno, nosotros nos vamos a regir por nuestros usos y costumbres, ¿no? Y, por ejemplo, no voy a mencionar Chile, pero menciono México. En Oaxaca hay, pues, todavía tradiciones, usos y costumbres indígenas que, por ejemplo, a una mujer infiel le untan chile, ¿no? Chile, algo muy irritante, en la vagina. O sea, es un castigo muy adecuado para la mujer infiel según estas tradiciones. Imagínate nada más si nos vamos a regir por los usos y costumbres de cada pueblo, y en México hay más de 60 y cacho de pueblos indígenas. Imagínate lo que estamos haciendo. Estamos fragmentando el liberalismo clásico, entrando en la posmodernidad, una fragmentación espantosa. Y esto apenas vamos en la primera palabra, en el primero de estos términos. Entonces, otra tradición acá en México de ciertos lugares indígenas es vender a las hijas, por ejemplo, por cervezas o por borregos, ¿no? Por vacas. O sea, mi hija tiene 14 años, 15 años, ya la puedo vender. Es textualmente la cultura y van a decir que es muy respetable. A mí no me parece que esto sea respetable y me parece que no debemos de tener cada quien nuestra propia ley. Pues después van a querer también decir, bueno, cuando dicen la siguiente palabra, fíjate, lo voy a conectar con esto, una nación intercultural. Ok, esto quiere decir que, por ejemplo, está respetando las diferentes culturas. Por ejemplo, la cultura del supremacismo LGBT. Entonces, puede decir, bueno, acá los gays nos vamos a regir por nuestras propias también usos y costumbres. Entonces, queremos cierto presupuesto especial para los niños trans, queremos un presupuesto para la reasignación de sexo, queremos más clínicas, 1000 clínicas únicamente para ese tipo de operaciones. Entonces ya tienen una agenda, un presupuesto justificado desde el artículo 1 de la Constitución. Pagado por el Estado, exacto. Exactamente. Entonces, esto de crear microestados mira, es la disolución del Estado. Es el fin del derecho, del Estado de Derecho y del Estado. Luego dice regional. También está, o sea, te fijas que todos estos adjetivos dividen a la gente. En ningún lado dices una república unificada, la unión de repúblicas, la unión de los estados, como los estados de Estados Unidos, ¿no? La unión de los estados. En México también es Estados Unidos mexicanos. Los Estados Unidos, las entidades estatales, se unen y conforman un país. No, aquí es al revés. En ningún lado llaman a la unidad. Es plurinacional, pues sí, pero no dicen que haya una unidad nacional. Entonces, es la disgregación, y esto es muy peligroso porque te lleva también al separatismo, y no solamente de regiones, no solamente de etnias, sino de culturas. Imagínate nada más las feministas. Dentro del mismo país, absurdo. Dentro del mismo país, claro, son microestados, es la disolución del Estado. Es muy grave y muy posmoderno, sumamente marxista posmoderno. Luego dice, y ecológico, ¿no? Y me voy a detener en esto de ecológico un poquito más porque es muy interesante. Fíjate, por ejemplo, esta cuestión de la ecología. Imagínate, si desde el primer artículo, inciso 1, ya están hablando de que Chile es un país ecológico, entonces imagínate, la verdad de las cosas es que en todo el mundo, pues la mayoría de las fábricas sí contaminan un poco, y entonces por eso hay reglas, hay normatividades vigentes para que no contaminen. Puedes trabajar, puedes dar empleo, puedes producir pues tus productos, lo que hagas, no importa lo que sea, pero tienes que contaminar poco, tienes que llevar tus residuos a tal lado,
tu contaminante no pueden tirarse al río ni al mar, tienes que pasarlo por un proceso, tienes que tener una planta de tratamiento y bueno, hay una serie de... Hay leyes. Hay leyes, pues, pero aquí, digamos, imagínate el uso faccioso que le pueden dar a este carácter ecológico de Chile. O sea, empresa que no vaya con las ideas de Boric y su gente, pues, si esta empresa no es ecológica y como desde el artículo 1 dijimos que Chile es ecológico, o sea, priorizan, ponen Te voy a cerrar, claro. por encima de todo está lo ecológico. Entonces, pues, adiós fábrica y adiós empleo, y esto va a golpear a las familias en lo económico y va a golpear a las empresas, a las industrias, va a golpear la economía en todos los sentidos. Mira, esto no es un cuento que yo esté inventando porque estoy paranoico ni mucho menos. Esto ya sucede en España. Basta observar lo que dicen las personas, los militantes, los líderes pues, del partido Vox sobre las estrategias y las reglas, las leyes de la Unión Europea, los impuestos verdes que dicen, las leyes verdes y los impuestos verdes. Están destruyendo totalmente la industrialización. Por eso Vox habla de una reindustrialización y están destruyendo el desarrollo rural, porque ya no pueden producir nada los campesinos porque entonces están contaminando. Y mientras tanto, China, que me gusta tanto mencionar, está pues haciendo un eje, no respeta nada, ¿no? Por eso sabiamente Trump se salió del Acuerdo de París. Dijo, bueno, aquí no están respetando nada. No se meten con China y no se meten con India, los dos países más poblados del mundo. Pero entonces el resto somos los que estamos haciéndole daño a la naturaleza. Exacto. Entonces, bueno, aquí el tema es el uso faccioso que se le puede dar al término ecológico, ¿no? Habría que alarmarse por las consecuencias brutales que puede tener esto en el plano del bolsillo familiar, ¿no? Del bolsillo de los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Bueno, luego, a ver, otro punto, ¿no? Digo, mientras tanto, pues China no respeta ningún acuerdo, el Acuerdo de París no lo respeta, la India, como tú bien mencionas, tampoco, y ellos son los que más contaminan. O sea, su desarrollo sigue adelante, su Producto Interno Bruto sigue creciendo muchísimo, pero el mundo tiene que congelarse, ¿no? Tiene que, pues, conservar muchas condiciones para poder trabajar. Cambiar la alimentación, todo lo del cambio climático. Y la vida imposible. Si Chile es ecológico, como tú lo podrás imaginar, puede afectar hasta la cuestión de la alimentación. Puede ser que replanteen la alimentación solamente porque por encima de las personas hay 4 conceptos: plurinacional, intercultural, regional y ecológico. O sea, no están poniendo, pues como en el humanismo clásico, digamos también el ser humano al centro, la familia, ¿no? ¿Por qué no dicen Chile es un país familiar que apoya la vida, es un país en donde se respeta la religión? No, ellos están poniendo cosas ahí, conceptos pues muy contemporáneos, posmodernos por encima de todo. Es una cuestión terrible. Luego, este supremacismo ecologista es el mismo, estimada Ada, es el mismo que concibe al ser humano como un virus que a su paso va destruyendo todo, los mares, los ríos, contaminando los aires, contaminando el agua, contaminando todo, ¿no? La tierra. Entonces, hay que propiciar que ya no haya más nacimientos, porque el ser humano lo mejor que puede hacer, lo más ecológico que puede hacer, piensan estas personas supremacistas ecologistas y animalistas, es que ya no tenga hijos el ser humano, porque si tienes hijos vas a estar contaminando y lo que quieren es evitar la contaminación. Tampoco ya hay que comer carne, porque cada vez que comes carne se contamina el medio ambiente. Estás propiciando que las vacas contaminen, que se acaben los pastizales y todo un cuento ahí que tiene una narrativa. Bueno, además de todo esto que es muy serio, por ejemplo, una de las cosas más graves, cambiando un poco de tema, a algo muy grave, es que es una constitución que permite el aborto para todas las mujeres libremente y ni siquiera dicen, como ya estaba, ¿no? Casi en todo Hispanoamérica está igual, las 3 causas específicas, ¿no? Que es violación, enfermedad de la mamá, se pone en riesgo, o que bien traiga malformación del niño. O sea, ya ni siquiera eso, ya ni siquiera dicen hasta las 12 semanas. O sea, ya prácticamente, porque pues no hay ninguna ley que esté por encima de la Constitución, van a poder abortar hasta un día antes de que nazca el niño. Es una cosa terrible. Fíjate, el artículo 50 dice esto: toda persona tiene derecho al cuidado. Dices, bueno, pues sí, qué bueno, ¿no? Qué brillantes, ¿no? Pero luego dice, o sea, el cuidado, comprende el derecho a cuidar, a ser cuidada y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. Ojo, antes no, solamente desde el nacimiento, ¿no? O sea, un día antes del nacimiento podrías ir a una clínica abortista
y bye bye. Y no es invento mío, porque enseguida dice el inciso 2 de este mismo artículo, eso era el inciso 1, ahora el inciso 2 dice, está un poco largo, me voy a apurar a hablar, dice, el Estado garantiza su ejercicio sin discriminación con enfoque de género. Ahí tenemos otro problema, porque eso solamente habla de las mujeres. ¿Cuál género? Ahí está el género masculino y femenino, y los otros 32 son puros cuentos, pero no hablan de enfoque de género como para apoyar al hombre. Señor. El hombre no se menciona, dice inclusión y pertenencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, servicios, prestaciones, etcétera. Dice asegurando, ojo, dice asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, pues como quién, no dicen, pues que además de las mujeres, como quién más podría gestar, ¿no? Bueno, pues no dicen asegurando las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, etcétera. O sea, la Constitución, artículo 50, inciso 2, te está garantizando el aborto libre para todas las mujeres. Hazme el favor, o sea, ¿qué ideología es esta, hombre, por amor de Dios? Y no lo digo nada más como católico, porque sí soy católico, no me da ninguna pena, con mucho orgullo soy católico. O sea, lo digo como una persona racional. ¿De qué hablan estos señores? Son unos promotores del crimen y de la muerte, ¿no? O sea, traducción, la ideología de género, léase la perspectiva de género, el enfoque de género, es el filtro por el cual se debe aplicar el derecho a los ciudadanos, ¿no? Porque dice que la ley se aplicará con este filtro, ¿no? El Estado chileno va a garantizar que todas las mujeres puedan abortar. En fin, fíjate, ahí te va a otra cosa muy interesante. Para que nos quede claro la predominancia de la ideología de género en esta Constitución destructiva, dice, ¿cuántas veces se menciona la palabra género? 46 veces a lo largo de 178 páginas de texto. Se menciona la palabra mujer 13 veces. Y el hombre, una sola vez. En toda la Constitución chilena, solamente una sola vez se menciona la palabra hombre. O sea, están invisibilizando, por no decir, descartando totalmente la existencia del hombre. El hombre ya no importa, ¿no? La palabra familia, que es el núcleo social más relevante, solamente se menciona 13 veces. La palabra Dios no se menciona ninguna vez. Se entiende porque son unos ateos y unos comunistas. La palabra Estado, claro, el Estado, ¿no? Para los comunistas, se menciona 360 veces. Fíjate la diferencia de cosas. O sea, la familia solamente 13 veces, pero la palabra Estado, 360 veces. Imagínate. La palabra hombre una sola vez. Una sola vez, ¿no? Lo han desintegrado, muchachos. Ustedes los chilenos, bendito sea Dios. Hablan también hablan de paridad. Aquí tengo otros artículos. Por ejemplo, el artículo 49, inciso 2 dice, el Estado promueve la corresponsabilidad social y de género e implementará mecanismos para la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados. O sea, el Estado grande que les gusta a los socialistas, se mete hasta la cocina, pero textualmente, o sea, no es metáfora, textualmente te va a decir, el hombre es el que tiene que lavar los trastes, trapear y hacer esto. ¿Y por qué no me puedo poner de acuerdo con mi esposa de si yo lavo, voy a lavar o quién los lava o mitad y mitad? No, el Estado va a hacer cosas para la redistribución del trabajo doméstico. Hazme el favor, o sea, estos están peor que George Orwell en 1984. O sea, ya se meten hasta la cocina estos señores inventores, ¿no? Luego el artículo 25, inciso 3, ya para ir finalizando, por cuestión de tiempo, dice, el Estado asegura la igualdad de género para las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales y de género, tanto en el ámbito público como privado. Imagínate. Yo sé que nos tenemos que ir, ¿sabes qué? Tienes otra cita aquí pendiente. Gracias, Raúl Tortolero desde México. Gracias. Nosotros, amigos, regresamos en breve. Ahora voy a hablar de la pedofilia con la doctora Angie González, otro tema del globalismo y de la Agenda 2030. Muchas gracias, Ada. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos.